No. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Bueno, día de hoy, viernes, sabemos que todos andan haciendo muchas cosas y tenemos como una clase para ustedes. Vamos a hacer una continuación de la siguiente clase, pero esta vez vamos a comparar los definidos con los indefinidos, ¿sí? Los artículos. So today's lesson is about definite articles and well, we've already talked about indefinite articles, but about definite articles. Yeah. Entonces, primero antes queremos saber cómo se encuentran ustedes. Solamente esperamos de que se encuentren muy bien, que estén bien llegando a sus casas, o si están en el auto de repente escuchando, o en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros justo llegamos de jugar, bueno, mi esposo estuvo jugando, yo no entendía mucho el juego, entonces... Es una quería. También porque no lo entendía, entonces no sé. Yo tampoco. Entonces... Y bueno, si él no lo entendía, menos yo, porque todo era en inglés. Entonces, pero bueno, esperamos que se encuentren bien. Y bueno, vamos a empezar la clase y esperamos de que sea ayuda para ustedes y que ustedes también puedan practicarlo en sus hogares. Si tienen algún ejemplo o quieren intervenir con algún comentario, pueden hacerlo. Y si también les gusta el video, simplemente como darle like al video. Entonces, esperamos de que esto sea de ayuda para ustedes y para que puedan aprender de una cierta manera el español. Sí, ya que el español tiene diferente gramática al inglés. Entonces, pero sabemos bien de que el inglés es muy diferente y el español también. Entonces, solo aconsejo pensar en español en este momento, ¿sí? Olvidarse del inglés, pero de todas maneras vamos a traducirles. Entonces, Ben va a traducir y vamos a continuar con esto. Y bueno, deseamos de que simplemente les pueda gustar y que nosotros podamos ayudarles a ustedes. Ok, entonces vamos a empezar. We're going to start. Ya. Entonces, el día de hoy, artículos definidos e indefinidos. Definite articles and, no, indefinite articles. It's like a tongue twister for me. Indefinite articles and definite articles. Ya, confunde pensar en inglés y en español. Yo entiendo, a veces también me confundo. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a dar dos ejemplos primero, ¿sí? Para que podamos ver la diferencia del artículo definido y del indefinido. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero un artículo definido, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Dice, dame la galleta con chispas de chocolate. Entonces, Ben va a escribir muy rápido. Entonces, para que podamos ver el ejemplo. Y primero, sí, las dos oraciones. Voy a mencionar la siguiente, que va a ser, dame una galleta, por favor. Entonces, vamos a ver, hay dos ejemplos, ¿sí? Dos ejemplos, el artículo definido y el artículo indefinido. Solo vamos a concentrarnos en esto, pero lo vamos a colocar en dos diferentes oraciones. There we go. There's the first one. A ver, necesito el zoom. Well written. Yeah, there we go. Ya, Ben va a traducirlo en inglés, la oración primero. Okay, so in English it says, give me the cookie with chocolate chips. Chips of chocolate, which would be, give me the chocolate chip cookie. ¿Quién no le gusta las galletitas de chocolate? Bueno, chispas de chocolate. A mí me encantan. Entonces, I like Oreos better. No, a mí me gustan las de chispas de chocolate. Pero bueno, creo que se llama Chips Ahoy. Chips Ahoy. Ya, no, esas me encantan. Pero bueno. But in Argentina, they have their I don't know. I forgot the name. Bueno, sí, es complicado acordarse de los nombres, yo también. Ok, entonces aquí tenemos, dame la galleta con chispas de chocolate. Entonces, queremos de que ustedes también puedan intervenir y puedan decirnos como cuál es el artículo definido.
Entonces, está justamente subrayado. Es la. Para recordar, la semana pasada los artículos definidos eran la, lo, las, los. Entonces, vamos a recordar estos de acá. Y bueno, perdón, el, la, las, los. Lo siento, me confundo también a veces. Entonces, tenemos aquí en la oración la, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, primero, concéntrense bien en esta oración, porque la oración también tiene mucho que ver con la siguiente oración que vamos a mostrar. Ahora, vamos a colocar la siguiente oración que dice, dame una galleta, por favor. All right. Ay, tengo algo en la boca que no sé. Bueno, lo siento. Hair. Sí, mi cabello siempre está por todos lados. Entonces, Okay, this one's shorter. So that will be... sí, dame una galleta, por favor. Entonces, This is what I say all the time. yo quiero galletas todo el tiempo. Ok, entonces aquí tenemos, oh, perdón, esto se llama plumón. ¿En inglés cómo se dice plumón? Marker. Ya, marker, entonces siempre olvido. Pero bueno, entonces aquí dice, dame una galleta, por favor. Entonces, ¿cuál es el artículo indefinido? Va a ser una. So that's the definite article. Indefinido. Indefinido. Sí, definido e indefinido. Okay. Sí. Entonces, sí, mi traductor está confundiéndose. Entonces, hay que ayudarlo un poco. Entonces, aquí tenemos el artículo indefinido. Entonces, este artículo va... Entonces, tiene que ser específico. Entonces, si uno traduce primero la oración, a ver, la traducción de la oración. Give me a cookie, please. Ya. Entonces, dice, dame una galleta, por favor. Entonces, aquí nos está explicando o nos quiere decir que quiere una galleta. Entonces, en la anterior no explicaba si deseaba una galleta o no. Podía querer cualquier marca o simplemente como cualquier galleta. Pero sí especificaba que quería de chispas de chocolates, pero no especificaba una cantidad. Entonces, ahora lo que va a hacer el artículo indefinido es especificarnos una cantidad. ¿Sí? Entonces, pero más adelante vamos a ver otros ejemplos y otra parte también de la gramática, ¿no? Entonces, ahora vamos a colocar también la otra oración para que ustedes puedan saber cuál es la diferencia. Entonces, puedes escribir, dame la galleta con chispas de chocolate, acá pequeño. Oh, okay. Ya, entonces, para poder ver la diferencia. Solamente eso. Can I even write that small? With chocolate chips. I can, look at that. Entonces, aquí vemos las dos diferencias. Sí, a ver un momento. Entonces, aquí vemos la. Entonces, aquí ustedes van a poder analizar las dos oraciones, ¿sí? Esta es una y aquí empieza la siguiente. Entonces, tenemos dos oraciones que nos van a poder ayudar a identificar el artículo definido e indefinido. Ok, entonces, ahora vamos a conocer los artículos indefinidos. Ya conocemos los definidos. Entonces, ya conocemos el, la, los, las. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a conocer los siguientes. Entonces, voy a escribir yo muy rápido. Lo siento. Veamos, okay. Does this part right translate? Yeah. So we saw the difference between yeah. So basically in English, we learned the last week or last 2 weeks. And then this week we're learning okay. And so in English, it's like the,
And we also have one where when people are learning English, it's confusing when to learn one and when to learn, or not when to learn, when to use one and when to use a. But normally we use a lot more unless we're specifying a number, like there is one of them on the table. So we have the Spanish versions here. En inglés, una sola palabra significa, One single word. significa como prácticamente 4 en español, entonces es muy diferente. So like one word per 4. Como esto significa da y esto significa, pues, entonces es un poco diferente. Sí, entonces aquí tenemos como los artículos definidos y los artículos indefinidos, ¿sí? Tenemos el, un, la, una, los, unos y las unas. Entonces, aquí es para que ustedes puedan conocer. Entonces, esta clase el día de hoy es como muy, muy fácil. Entonces, va a ser como pequeña, no va a ser larga. Entonces, solamente es como para que demostremos esta parte. Differentiate. Oh, sí, es diferente. Entonces... Yeah, they don't go together. Sí, artículos definidos y artículos indefinidos. Yeah. Entonces, ahora seguimos con la siguiente parte. Sí, entonces, vamos a tener también un ejemplo. Sí, vamos a dar unos ejemplos y vamos a utilizar los ejemplos con gato. Entonces... You want me to write that? No, claro, ya todos conocemos la palabra gato, ¿sí? Cat. Wait, okay. Entonces ya conocemos la palabra. Entonces ya sabemos también cómo se escribe, porque en anteriores videos ya hemos enseñado cómo se escribe gato. Entonces ahora ya sabemos la palabra gato, por haberlo repetido muchas veces. Ok, entonces recordamos el gato, la gata, los gatos, las gatas, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí. Un gato, una gata, unos gatos, unas gatas. ¿Sí? Entonces, Ben va a traducir. So we have... So we have the cat, which these are both, will be the cat, girl cat, the cats, a cat, or in some cases it'd be one cat. But then when we get to these ones, we kind of think like, what does this mean? One's cats? One's? Yeah. But... Bueno, esta es como la parte plural, sería entonces de a. Entonces de una, la parte plural. Yeah. So it's not obvious what the plural of one is, because it could be from 2 to infinity. But in English, we use a word that's not really related in its writing, but we use the word some. So this would mean some cats. So we have some cats. Tenemos unos gatos. We have some cats. Yeah. We have some cats. We got some cats down in the yard. Sí, es muy simple, pero es como también un poco como difícil traducirlo al español. Entonces, como ya les dije, es mejor no pensar en inglés, como pensar en español, porque si no vamos a tener mucha confusión en nuestra mente. Entonces, porque no vamos a saber, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, es la gramática. Sí, entonces es la gramática y la gramática es de esta manera. Entonces, en español. Entonces, así como la gramática también en inglés es en inglés. Entonces. So like she said, we want to ask why, but there's a phrase in Spanish that I like a lot. Porque sí, because yes. Or we would say because. Yeah. Entonces, ahora vamos a explicar por qué a veces, por ejemplo, esta parte de acá de los indefinidos indica una cantidad, ¿sí? Como por ejemplo, como dijo Ben, entonces como puede significar también como one, entonces como un gato, es como decir, o como queremos un gato, uno nada más, entonces también una gata, pero en femenino, entonces una gata, solo una. Entonces aquí cuando decimos como algunos,
perdón, unos, unas. Entonces, no explicamos una cantidad exacta, pero sí explica sobre una cantidad. Entonces, ahora quiero ir a este ejemplo cuando decimos, por ejemplo, unos gatos, unas gatas. Ahora, unos, cuando queremos referirnos, por ejemplo, así sea como la gata hembra o macho, si decimos, por ejemplo, tenemos dos gatos machos y dos gatas hembras, decimos unos gatos. Entonces, en forma masculina. Es lo correcto en español. Entonces, ahora ya sabemos que si tenemos como, por decir, algo mixto, como gato y gata o perro y perra, entonces tenemos que decirlo de esta manera, en su forma como unos. Entonces, igual, por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, enfermera o enfermero. Unos enfermeros, decimos, ¿no? Así sea como dos enfermeras, dos enfermeros. Se dice en forma masculina, unos enfermeros. Entonces, el día de hoy, como el tema fue como muy rápido, ¿sí? Entonces, sí, es como muy simple, es algo como tan pequeñito, pero vamos a ver como más adelante otros. Ahora, nada más para terminar, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Entonces, con la palabra libro. Entonces, vamos a escribirlo. Ya conocemos la palabra libro, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo igual para que ustedes lo tengan. Right here, right? Yeah. Yeah. There we go. Entonces, aquí tenemos la palabra libro. Ahora ustedes se van a encargar de escribirlos en sus casas, ¿sí? Entonces, van a formar la palabra, ¿sí? Pero, aquí, por ejemplo, solamente cuando decimos, por ejemplo, un libro o una libro, no se dice. Entonces, lo cambiaríamos, por ejemplo, una palabra femenina. Entonces, por decir, una pluma. Entonces, que una pluma significa también bolígrafo. Entonces, tiene diferentes maneras de decir lapicero o un lapicero, una pluma y también, por ejemplo, un bolígrafo. Y estas tres palabras significan lo mismo, lapicero. Entonces, es como un poco interesante. There's lots of words for pen in Spanish. Yeah. Depends on the country you're in. Oh, creo que está como... ¿Pluma se utiliza en Perú? No. En Spain. En Perú se utiliza, estás como doblando el esto. Entonces, Sí, perdón. Para los. Entonces, por ejemplo, sé que en España se utiliza pluma. En Argentina utilizan, por ejemplo, virome, pero también he escuchado decir bolígrafo. Entonces, o lapicera. Entonces, para mí fue algo nuevo. Entonces, pero en cada país se dice diferente. Entonces, en mi país solo se dice lapicero, que es lo común, ¿sí? O bolígrafo también utilizamos, ¿sí? Entonces, pero... I think they use bolígrafo in Spain as well, right? Ya, creo que también, como pluma o bolígrafo. Ask a Spanish person. Entonces, no somos, como se dice, la única especie en nuestro país que utilizamos una sola palabra, sino en muchos lugares utilizan diferentes palabras y es bueno aprender todas las palabras, entonces, para que uno pueda entender. So you have a wide vocabulary. So you have a wide range of vocabulary. Ya, es bueno tener también como un mayor vocabulario, entonces. You used to bring. Ya, entonces. Cerebrito. Cerebrito. Sí, para que uno pueda hacer un cerebrito. Entonces, el último ejemplo, un libro, unos libros, ¿sí? Entonces, ahora vamos a poner con una manzana, unas manzanas, o una pluma, unas plumas. Entonces, ahora ya conocemos y va a escribir los últimos ejemplos. El día de hoy la clase fue fácil y fue muy rápida. Entonces, some plumas. Plumas also means feathers, by the way. Pen. All right, we have some pens. There we go. El día de hoy, bueno, Ben se está olvidando muchísimo. Because I'm learning Italian currently, so it's kind of intruding into my brain. So
Confunde. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo la clase del día de hoy y si quieren de que nosotros podamos hacer algo diferente o tienen un tema pensado, simplemente nos pueden escribir y comentar y nosotros podemos hacerlo. Entonces, si quieren que nosotros podamos, como se dice, innovar, entonces también lo podemos hacer. Entonces, deseamos de que ustedes puedan aprender de las mejores formas. Y bueno, esperamos que tengan un buen día y muchísimas gracias por escucharnos. Y recuerden que Argentina Bilingües va a ayudarles como muchísimo a que ustedes puedan aprender muy rápido y con maneras muy fáciles y dependiendo también en el nivel que uno está. Y esos son para todo tipo de personas, no hay excepción de personas. Y recuerden, darle like. Yeah, give a like. Ya, entonces, muchísimas gracias. There you go. Se cuida mucho. Thank you. Chao, chao. Bye-bye.